Quinto disco, otro disco que no sale en ningún sitio. 1982 también. Asia, disco homónimo. Aquí tiene un poco de truco, porque Asia era un primer disco, pero un primer disco de un grupo, en fin. Antes hablábamos de U2, que tenían 19, 20 años cuando grababan Boy. Aquí estamos hablando de unos músicos consagrados, porque Asia es el grupo que forman, un supergrupo que se podría llamar, que forman miembros de King Crimson, de Yes y de Emerson Lake and Palmer, ¿no? De tres clásicos donde los hay del rock progresivo, ¿no? Y se les une Geoff Downes, que era el teclista de Buggles, Video Kill the Radio Star, canción que todo el mundo conoce, o prácticamente todo el mundo conoce, que pasó durante un tiempo por Yes, ¿no? Graban el disco Drama y ahí coinciden Steve Howe y Geoff Downes y forman este proyecto con John Wetton, bajista y cantante de King Crimson, y el batería de Emerson Lake and Palmer, Greg Palmer, ¿no? Es un trabajo espectacular. También número 1 en Estados Unidos durante 9 semanas, éxito también en Gran Bretaña. Un disco muy de rock progresivo de la época, un disco muy de rock orientado a adultos, y es un trabajo con 9 canciones que tampoco tiene desperdicio, ¿no? Empieza con Heat of the Moment, que fue un gran éxito, una canción pegadiza, que fue yo creo la que impulsó el disco a lo más alto. Only Time Will Tell, Soul Survivor, en fin, Here Comes the Feeling, Without You, Wildest Dreams. Es un trabajo espectacular, ¿no? Con unos músicos que tocan de maravilla, ¿no? Hay melodías, hay solos. Es un trabajo muy, muy completo por parte de unos músicos superlativos, ¿no? Estamos hablando de gente que había llegado pues, muy alto en el mundo de la música antes de formar este proyecto. Y es un disco, insisto, que no es muy conocido, que no veo nunca en las listas, pero que yo creo que merece estar en ellas completamente. El siguiente disco es de un grupo muy conocido, pero que yo creo que es un poco perdón por el anglicismo, un One Hit Wonder, que es a-ha, un grupo noruego. Su primer disco del año 1985, Hunting High and Low, un trabajo muy bueno. Y a-ha es un grupo conocido, tiene muchos millones de oyentes mensuales en Spotify, pero yo creo que lo que le pasa a a-ha es que vive mucho de Take On Me, que es una canción espectacular, pero no solamente es un grupo de una canción, ¿no? Yo creo que es un alto nivel de oyentes, viene de que todo el mundo escucha esa canción, que es una de las canciones más escuchadas de todo Spotify, ¿no? Pero el disco tiene mucho más que esa canción, ¿no? El disco es un disco muy completo, son 10 canciones y tiene pocas canciones que digan, bueno, esta es un poco peor. El disco es muy bueno. Train of Thought es una canción fantástica. Blue Skies es una canción muy buena. Hunting High and Low, la que era el nombre del disco, me parece todavía mejor que Take On Me. Living a Boy's Adventure Tale me parece fantástica. The Sun Always Shines on TV es muy buena. Here I Stand and Face the Rain. Love is Reason es un disco muy ochentero, muy de pop, amable, simpático, de buenas vibraciones, pero el disco tiene más, ¿no? El disco tiene unas letras que van más allá de ser el típico grupo de adolescentes ahí guapetes que gustan a las chicas, ¿no? Es un trabajo muy bueno, es un disco que llegó al número 2 en Inglaterra y es un disco que se habla poco, yo creo que merece más éxito del que tiene y mejor recuerdo del que yo creo que se ha quedado a la gente. Después de 3, 4 discos que no son habituales en estas listas, vuelvo a lo típico. Sí, lo siento. Muy típico, pero es que este disco es muy bueno. Si antes decía lo de The Doors, que con 3 canciones muy buenas ya sería un disco aceptable, pero aquí tendríamos lo mismo, ¿no? Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Child O' Mine, pero es que el disco es muy bueno, es que Night Train es espectacular, es que Rocket Queen es espectacular, es que My Michelle es espectacular, Mr. Brownstone, en fin, un disco buenísimo, muy conocido, que tuvo mucho éxito en su día, y es lógico el éxito, y bueno, luego el grupo siguió teniendo una carrera un poco extraña, ¿no? Porque
con Use Your Illusion lo petaron, ¿no? En el año 91 con los 2 discos. Y luego el grupo entra ahí en una cierta desaparición, se van unos, se van otros. Bueno, todavía siguen girando y bueno, en fin, yo creo que es un grupo muy importante en la historia del rock y desde luego ese primer disco es, en fin, es un disco espectacular, han pasado casi 40 años y mantiene, igual que los otros que he dicho, mantiene completamente su vigencia, ¿no? Yo creo que es un disco que se puede seguir escuchando ahora con el mismo deleite que se escuchó en el año 1987. Por cierto, en el año 1987, un gran año al que un día volveré para comentaros más música de ese año. El siguiente disco es un disco de un grupo que este sí que está absolutamente olvidado, lo he recuperado ahora en Spotify y tiene como 90 y pico mil oyentes, ¿no? Es un grupo que yo en su día me parecía que podía ser un gran grupo y luego se quedó pues de muy poco. El grupo es gracioso, antes hablaba de Guns N' Roses, ahora hablo de Gun, a secas, Gun. Era un grupo escocés que en el año 89 saca el disco Taking on the World, que en su día yo lo tenía como uno de los grandes discos de debut que había escuchado, ¿no? Me pareció un trabajo fantástico y como siempre pensando que que los grupos iban mejorando a medida que iban haciendo más discos, pensé que Gun iba a ser un grupo muy importante en la historia. Claramente me equivoqué y claramente su mejor disco es este. Yo lo seguí hasta el tercer disco, Swagger se llamaba, que era un buen disco, tenía una versión muy buena de Word Up de Cameo. Y luego iba a haber comprado el cuarto, pero ahora entenderéis por qué cuando pongo una foto. Era tan mala la portada que dije, o sea, no. Bueno, hecha esta pequeña bromilla, el primer disco este es un disco fantástico. Es un disco muy bueno, rock duro, tiene alguna influencia de U2, a veces la forma de cantar del cantante asemeja a la forma que Bono canta cuando canta más grave, más lento. Y es un disco con muchas canciones muy buenas. Tiene 10 canciones, prácticamente no tiene desperdicio. Better Days es una canción bastante conocida, que todavía se puede escuchar a veces puedes escucharla en la radio. The Feeling Within, Inside Out, la canción que le da título al disco, Taking on the World. Shame on You, que fue la primera canción que escuché. Something to Believe in, I Will Be Waiting, Money. Es un disco muy bueno. Es muy bueno de un grupo que, insisto, luego se quedó en mucho menos. Pero quería mencionarlos aquí porque me apetecía reivindicar un buen trabajo y si consigo que alguien lo escuche y le guste, pues bienvenido estoy. Bienvenido será. Otro disco que tengo aquí, este también es un clásico, ¿no? Stone Roses, discazo. Si tuviera que elegir un disco debut, para mí sería este. Es un disco espectacular. Espectacular de un grupo que yo creo que ha sido luego injustamente tratado, ¿no? Porque, bueno, por poner un poco de situación, ellos sacan este disco en el año 89, es un disco que tiene muchísimo éxito popular y muchísimo éxito crítico. Y luego, bueno, pues llega el siempre complicado segundo disco, el grupo tiene muchos problemas, cambian de discográfica y sale un disco 5 años más tarde y esto es como los chistes, ¿no? Cuanto más largo es el chiste, pues más expectativas tienes y luego te decepcionas. Cuanto más tiempo tarda en pasar entre un disco y otro, crecen las expectativas y por tanto, si no está a la altura, el bajón muy grande. Yo creo que es un bajón, a ver, es evidente que el disco fue una decepción, pero yo creo que el disco no es tan malo como se ha vendido por ahí. La gente lo vende como si fuera un disco, un auténtico truño. Y no lo es, yo lo volví a escuchar hace poco y para nada me parece un mal disco. Que no está a la altura de este, por supuesto, pero es que a la altura de este, pues era muy complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces el grupo se queda olvidado. Hay grupos que sacan 2 discos por lo que sea y entonces se crea una aura ahí mítica del grupo. Si ya se hubiera muerto alguno de ellos ya sería total, pero como el segundo fue malo o menos bueno, el grupo se ha olvidado. Y este es un trabajo espectacular. Es un trabajo espectacular, ya empieza, ya el sonido ese ahí, una especie de tormenta, un sonido así raro que suena, y luego entra el bajo de I Wanna Be Your Door y le oyes cantar a Ian Brown con esa forma susurrante tan especial que tiene.
es un disco, ya te pone en situación. Luego viene She Bangs the Drums, Waterfall, Don't Stop, Bye Bye Batman, Song for My Sugar Spoon Sister, Made of Stone, This is the One, y termina con I Am the Resurrection. En fin, es un disco espectacular. Uno de mis discos favoritos, insisto, si tuviera que quedarme con uno, con un disco debut de un grupo, sería ese. Y ahora saltamos bastantes años y nos vamos al año 2004, perdón. King, Hopes and Fears, un grupo que me gusta mucho, que le costó mucho llegar y al final lo consiguió y llegó a lo grande, porque este disco es muy bueno, es muy bueno, muy bueno. Como decía antes de The Doors, si alguien tuviera que quedarse con un disco bien de King, bien podría quedarse con este. A mí me gusta mucho el cuarto, Strangeland, me parece que es tan bueno o mejor que este, a la altura de este por lo menos, pero este es un trabajo espectacular. Es que claro, si tú miras las reproducciones en Spotify, pues Somewhere Only We Know están las más reproducidas, This is the Last Time, Bend and Break, Everybody's Changing. Es que muchas de estas canciones podrían ser todas sencillos y haber tenido éxito. Bueno, de hecho, todos estos lo tuvieron, pero luego está Can't Stop Now, Bed Shape, She Has No Time, We Might As Well Be Strangers. En fin, es un disco muy bueno de un grupo que ha tenido una buena carrera. Quizá no ha tenido el éxito que yo creo que podían haber tenido y que merecían, pero bueno, yo creo que es un grupo muy sólido, con una carrera muy sólida y del que todavía esperamos que puedan seguir sacando discos. Y esta ha sido mi lista. Estos son para mí grandes discos que yo, si tuviera que calificar, si me dijera puntualos, pues diría, son discos de 4 o 5 estrellas. Yo los calificaría de 4 o 5 estrellas. Algunos para mí tienen 5, otros por lo menos tienen 4. Esto no significa que no haya otros discos fantásticos, que los hay, pero bueno, esta es la lista que yo quería compartir con vosotros. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, darle al like y os espero en comentarios respetuosos, por favor. Y esto es para pasarlo bien, para intercambiar música y comentarios. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, hasta luego, un abrazo, adiós.